Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, hacen temblar la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de la química explosiva que tenían en Erkenzicus, Pájaro Madrugador? Pues bien, las noticias y los rumores no han dejado de circular desde entonces, y hoy tenemos algo jugoso que contarles. Prepárense porque Demet, al parecer, ha revelado algunos detalles de su futuro con Can Yaman. Pero antes de que sigamos, y para que no se pierdan ninguno de mis chismecitos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Confío en que ya lo hicieron. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión gracias a su papel en Erkenzicus. Su conexión era palpable, la chispa saltaba a través de la pantalla, y todo el mundo se preguntaba, ¿será que hay algo más allá de la actuación? Durante mucho tiempo los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes, alimentados por fotos detrás de cámaras, miradas cómplices y declaraciones ambiguas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca una relación. Esto, mis chismosos, no hizo más que avivar el fuego de la especulación y creó un fandom leal que hasta el día de hoy ruega por un reencuentro. Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que recordar el contexto de Erkenzicus. La telenovela, una comedia romántica ligera y refrescante, conquistó corazones a nivel mundial con su historia de amor sencilla pero irresistible entre Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman. La naturalidad con la que interactuaban en pantalla, las bromas, las miradas intensas y los momentos de ternura genuina hicieron que los espectadores creyeran, casi con certeza, que su relación trascendía la ficción. Los tabloides turcos se alimentaban de esta histeria colectiva, publicando constantemente fotos de Demet y Can fuera del set, analizando cada gesto, cada like en redes sociales y cada comentario. Se hablaba de cenas secretas, escapadas románticas y hasta de discusiones acaloradas. La pareja se convirtió en un objetivo constante de los paparazzi, quienes los seguían a todas partes con la esperanza de capturar una imagen que confirmara el romance. Lo cierto es que tanto Demet como Can siempre mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal, alimentando aún más el misterio. Nunca negaron rotundamente los rumores, pero tampoco los confirmaron. Se limitaban a decir que eran buenos amigos, que se admiraban mutuamente como profesionales y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Esta ambigüedad, por supuesto, no hizo más que inflamar la imaginación de los fans. Después de Erkenzicus, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde protagonizó Viola come il mare, y se convirtió en una superestrella en el país. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, convirtiéndose en uno de los actores turcos más conocidos y solicitados a nivel internacional. Su traslado a Italia no solo le permitió explorar nuevas oportunidades profesionales, sino que también le dio la oportunidad de reinventarse y demostrar una faceta diferente de su talento. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en varias series y películas, incluyendo la exitosa Doğduğum Kaderindir, Mi hogar, mi destino. Demet demostró su versatilidad actoral al asumir roles más dramáticos y complejos, alejándose un poco de la imagen de chica ingenua y divertida que la había caracterizado en Erkenzicus. Su carrera en Turquía continuó en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas del país. Pero a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, el fantasma de Erkenzicus siempre ha estado presente. Los fans no han dejado de soñar con una reunión, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y parece que ese sueño podría estar más cerca de lo que pensamos. El recuerdo de su química en pantalla es imborrable y la esperanza de volver a verlos juntos es un sentimiento compartido por millones de personas en todo el mundo. Los grupos de fans en redes sociales siguen activos, compartiendo fotos, vídeos y edits de Erkenzicus, manteniendo viva la llama de la esperanza. En las últimas semanas, Demet Özdemir ha estado promocionando su nueva película, y durante una de las entrevistas, una pregunta inevitable surgió: ¿volverías a trabajar con Can Yaman? La respuesta de Demet, mis queridos chismosos, es lo que ha incendiado las redes sociales. Era la pregunta que todos estaban esperando y su respuesta, aunque sutil, fue suficiente para desatar una ola de emoción entre los fans. Ella
Respondió con una sonrisa enigmática y aunque no dio una confirmación directa, sus palabras dejaron entrever la posibilidad de un futuro proyecto juntos. Demet dijo algo así como, nunca digas nunca. Khan es un actor muy talentoso y trabajar con él fue una experiencia muy linda. Ahora mismo estamos los dos enfocados en nuestros proyectos individuales, pero quién sabe lo que nos depara el futuro. Si surge la oportunidad de trabajar juntos en un buen proyecto, por supuesto que lo consideraría. Esta respuesta aparentemente inocente fue interpretada por muchos como una señal de que las puertas están abiertas para un posible reencuentro. ¿Lo ven? Hay esperanza. Aunque no es una confirmación rotunda, la respuesta de Demet es mucho más positiva de lo que muchos esperaban. Durante mucho tiempo se rumoreaba que la relación entre ellos no había terminado bien, que había cierta tensión o incluso resentimiento. Algunos medios llegaron a publicar noticias sobre supuestas peleas en el set de Erkenci-Kuş, y sobre un distanciamiento posterior entre los actores. Pero estas palabras de Demet parecen indicar que al menos, las puertas están abiertas y que existe la posibilidad de que hayan superado cualquier diferencia que pudieran haber tenido. Pero la cosa no se queda ahí. Investigando un poquito más, ya saben que me encanta husmear, encontré algunas pistas adicionales que alimentan aún más la esperanza de un reencuentro entre Demet y Khan. Me puse mi sombrero de detective y me sumergí en el mundo de los rumores y las noticias no confirmadas, buscando cualquier indicio que pudiera apuntar a un posible reencuentro. Por ejemplo, algunos medios turcos han publicado noticias sobre supuestas conversaciones entre los representantes de ambos actores para un posible proyecto en Italia. Se dice que una importante productora italiana está interesada en juntarlos en una nueva serie, una comedia romántica ambientada en la hermosa costa italiana. Imagínense la locura que sería eso. La idea de ver a Demet y Khan juntos en un entorno romántico como la costa italiana es, sin duda, un sueño hecho realidad para muchos fans. Además, las redes sociales han estado ardiendo con comentarios y likes sospechosos. Tanto Demet como Khan han interactuado en publicaciones relacionadas con Erkenci-Kuş, lo que ha hecho que los fans se pregunten si están enviando señales subliminales. Quizás estén coqueteando discretamente o simplemente alimentando la nostalgia de sus seguidores, pero lo cierto es que estas interacciones no han pasado desapercibidas. Cada like, cada comentario y cada repost han sido analizados al detalle por los fans, quienes buscan desesperadamente cualquier pista que pueda confirmar sus esperanzas. También es importante recordar que Khan Yaman ha expresado en varias ocasiones su admiración por Demet y su deseo de volver a trabajar con ella. Él siempre ha hablado maravillas de su compañera de reparto, destacando su profesionalismo, su talento y su gran sentido del humor. En una entrevista reciente incluso dijo que Demet es una de las personas más divertidas que conoce y que le encantaría pasar más tiempo con ella. Estas declaraciones de Khan son un claro indicio de que la relación entre ellos es buena y de que existe un respeto y una admiración mutua. Ahora bien, seamos realistas. No todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían dificultar un reencuentro entre Demet y Khan. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas. Demet está trabajando en varios proyectos en Turquía y Khan está enfocado en su carrera en Italia. Coordinar sus agendas podría ser un desafío logístico. La industria del entretenimiento es muy exigente y los actores suelen tener compromisos programados con mucha antelación, lo que dificulta la posibilidad de encontrar un espacio en sus agendas para un nuevo proyecto juntos. En segundo lugar, está el tema de las expectativas. La presión de los fans por verlos juntos es enorme y cualquier proyecto en el que participen estaría sujeto a un escrutinio constante. Esto podría ser abrumador para ambos actores. La sombra de Erkenci-Kuş es muy alargada y cualquier nuevo proyecto que protagonicen juntos sería comparado inevitablemente con la exitosa telenovela. La presión de cumplir con las expectativas de los fans y de superar el éxito de Erkenci-Kuş podría ser un factor determinante para que ambos actores decidan no trabajar juntos de nuevo. Y en tercer lugar, está la cuestión de la historia. ¿Qué tipo de historia podrían contar juntos que estuviera a la altura de Erkenci-Kuş y que no decepcionara a los fans? Encontrar el proyecto perfecto sería crucial. No se trata solo de juntarlos en pantalla, sino de encontrar una historia que sea original, atractiva y que permita a ambos actores mostrar su talento y su química. La elección del proyecto adecuado es fundamental para garantizar el éxito de un posible reencuentro. A pesar de estos desafíos, creo que la posibilidad de un reencuentro entre Demet y Khan es real.
La química entre ellos es innegable, la demanda de los fans es alta y ambos actores parecen estar abiertos a la idea. Solo falta que las estrellas se alineen y que el proyecto adecuado aparezca. La paciencia es clave en este caso y solo el tiempo dirá si finalmente se cumple el sueño de ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Pero volviendo a la bomba inicial, la verdadera revelación de Demet, lo que realmente ha hecho saltar todas las alarmas, no fue tanto su respuesta sobre trabajar con Can, sino lo que dijo sobre sus proyectos futuros en general. Ella insinuó que está explorando la posibilidad de trabajar fuera de Turquía, que le gustaría probar suerte en el mercado internacional y que está aprendiendo inglés para ampliar sus oportunidades. Esta noticia, mis chismosos, es realmente emocionante y abre un abanico de posibilidades para el futuro de Demet. Esto es significativo porque abre la puerta a la posibilidad de que Demet y Can se reúnan en un proyecto internacional, quizás incluso en Hollywood. Imaginen a Demet y Can protagonizando una película romántica en Los Ángeles. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. La idea de verlos triunfar en la meca del cine es algo que ilusiona a miles de fans en todo el mundo. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado. Pero la respuesta de Demet, las noticias sobre las supuestas conversaciones entre sus representantes, las interacciones en redes sociales y los comentarios de Can sugieren que algo se está cocinando a fuego lento. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, y los fans de Demet y Can están aferrados a esta esperanza con todas sus fuerzas. Mientras tanto, solo nos queda esperar y soñar. Y por supuesto, seguir de cerca todas las noticias y rumores relacionados con Demet y Can. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque los mantendré al tanto de todas las novedades. Estaré al pie del cañón, investigando cada detalle y compartiendo con ustedes toda la información que encuentre. En resumen, mis queridos chismosos, Demet Özdemir no ha confirmado explícitamente que volverá a trabajar con Can Yaman, pero sus palabras han sido mucho más alentadoras de lo que esperábamos. Hay indicios de que se están explorando posibles proyectos juntos, ya sea en Italia o incluso en Hollywood. La química entre ellos es innegable, la demanda de los fans es alta y ambos actores parecen estar abiertos a la idea. Crucemos los dedos para que pronto podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla. La esperanza está más viva que nunca y solo el tiempo dirá si se cumple el sueño de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos fans de Demet y Can. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar, si prefieren una comedia romántica, un drama o incluso una película de acción. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a entender qué es lo que más les interesa. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta pronto. No se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y de dejarme un comentario con su opinión. Los espero en el próximo vídeo. Ciao, ciao.